Iniciamos con la entrevista del día y hoy justamente abordaremos el tema de tratamientos de aguas residuales. Recientemente se conmemoraba el Día del Medio Ambiente y llama la atención que en esta oportunidad también hasta el Vaticano se pronuncia a favor de cuidar el ambiente. Pero para abordar este tema nos acompaña el ingeniero Pedro Cipriano Saravia Celis. Él es director de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene múltiples especialidades referentes a toda la gestión ambiental. Ingeniero, qué gusto tenerlo por acá. Un tema importante para abordar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pero vamos a empezar a hablar directamente. Sabemos que es un tema profundo, pero ¿a qué se refiere la contaminación del agua? Porque hay diversas contaminaciones, la que se percibe con la basura, pero también está la bacteriana, en fin, de muchas maneras se puede contaminar el agua. Bueno, para iniciar, el agua es vida. Si no hay agua, no hay vida. Es la fuente prácticamente de toda nuestra actividad en el planeta Tierra. De hecho, el planeta Tierra no se debería llamar tierra, sino que se debería de llamar agua. El agua de por sí, en su pureza como H2O, no se encuentra en la naturaleza. Es el solvente universal. En el momento en que se pone en contacto con el ambiente, ya comienza a incorporar bacterias, virus, gases, sólidos, otros líquidos y los disuelve dentro de ella. De tal manera de que el agua es también alimento. Y si nosotros tuviéramos oportunidad de consumir agua pura, destilada, sería hasta perjudicial para nosotros, porque sería como un laxante que barrería la flora intestinal. Entonces, el agua también necesita de estos elementos. Si estos elementos están en exceso, hay una contaminación. Si hay elementos ajenos a la contaminación, a los componentes normales del agua, también hay una contaminación. Entonces, se valora el agua en función de su uso. Para agua potable tiene que tener una calidad bacteriológica, física, química, lo mismo para riego, para recreación, etc. Entonces existen normas que le dicen qué calidad del agua es apropiada para su uso, para mantener las especies, la flora, la fauna, y si existen concentraciones más altas de esos componentes, hay una contaminación. Ingeniero Saravia, y es importante resaltar que no nos referimos solo a la contaminación del agua de ríos, mares, lagos, sino que también hablamos de esa contaminación de los mantos freáticos. Estoy correcta con el concepto, que es decir, la que está en el buen chapín debajo de la tierra y la que alimenta todas las venas de agua, que alimenta pozos, que puede llegarnos a ser bebible, por decirlo así. Bueno, el agua subterránea tiene la ventaja de que ha sufrido una intervención del suelo que lo ha filtrado y lo ha preparado para poderse utilizar para el abastecimiento de agua. Pero sí puede llegarse a contaminar también. Puede llegarse a contaminar principalmente por productos químicos. En la parte bacteriológica, que es el que más causa problemas a nuestra población, porque es lo que causa diarreas y problemas gástricos, que es la principal causa de enfermedad y muerte en este país, tenemos cierta certeza de que bacteriológicamente el agua subterránea es buena, dependiendo la profundidad. Si es un agua subterránea que se extrae a más de 2 metros, pues su calidad bacteriológica puede ser buena, siempre y cuando se proteja el pozo o la captación. Bueno, hay una frase muy popular que dice, el agua gota a gota se agota. ¿Qué podemos hacer para darle tratamiento a esas aguas servidas? Porque es el tema que nos trae esta mañana. Estamos utilizando el agua, pero ¿podemos utilizarla? ¿Qué tratamiento debemos, de cierta manera, las nuevas tecnologías para minimizar ese grado de contaminación y poder ya desechar? Bueno, el mayor problema lo constituyen las aguas domésticas, porque son en una gran cantidad y la población sigue creciendo y creciendo. Entonces se necesita captar esas aguas y llevarlas a un sitio para poderlas tratar. Lamentablemente en Guatemala solo el 5% de las aguas se tratan.
y las plantas de tratamiento que existen muchas veces no operan bien. Entonces se lanza mucha contaminación a los ríos, a los lagos, etcétera. Existen tecnologías de tratamiento, tecnologías aerobias, tecnologías anaerobias. Ha habido mucho desarrollo tecnológico, pero la mejor tecnología muchas veces no es la más apropiada. Entonces nosotros en la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos desde los años 60 se ha desarrollado investigación para tratar las aguas, tanto desde el punto de vista aerobio como anaerobio, en una tecnología que sea apropiada para nuestros países. Hablo de nuestros países porque la escuela atiende no solo a Guatemala, sino que prepara a los ingenieros sanitarios de Centroamérica. Entonces, estos ingenieros que vienen a estudiar la maestría en ingeniería sanitaria a Guatemala, sus tesis son desarrollar investigación sobre el tratamiento de las aguas residuales y se han logrado realmente éxito en muchos de esos tratamientos con tecnología apropiada. Se han incorporado a otros países, por ejemplo El Salvador los ha utilizado, incluso Costa Rica, y seguimos en aquello que nadie es profeta en su tierra. Entonces se aprecian más esos avances, desarrollos tecnológicos propios en otros países que en Guatemala. Bueno, usted resalta un punto muy importante, el aporte que prácticamente da Guatemala para el mundo. Ustedes como la academia, regidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, menciona que vienen de otros países a prepararse en el tema y muchas veces los guatemaltecos desconocemos de estos servicios, de esta preparación académica que tiene la San Carlos y en fin, que en otros departamentos también pueda tomarse la asesoría directa de los profesionales. Ustedes también cuentan con estudios que les permita brindar ese soporte académico. ¿Cómo está la radiografía de Guatemala en cuestión de la contaminación del agua y si se están implementando ya plantas de tratamiento o por lo menos si existe la iniciativa para poder iniciar este tipo de proyectos? Bueno, sí existe la iniciativa porque existe una ley de descargas. Lamentablemente se ha dado mucho tiempo para poderse implementar. En mayo se dieron 2 años más para poderse llegar a la segunda etapa. Entonces, eso pues, el resultado es que se sigan contaminando los ríos, los lagos, y cada vez va a ser más delicada, la contaminación va a ser mayor porque la población sigue creciendo y no hay sistemas de tratamiento. Y vemos en la prensa que sale quejas de que las plantas no funcionan. Entonces muchas veces se coloca una planta, pero no solo construirla. No se prepara el personal que va a estar. Eso es correcto. No solo es la parte de construir la planta. La parte más importante es operarla y mantenerla adecuadamente para que dé los resultados. En Guatemala pues vemos que la contaminación va a ir aumentando por ese crecimiento de la población, por falta de planes para abordar la problemática. Y le cuento que en este momento nosotros estamos dando un diplomado de tratamiento de aguas municipales y residuos sólidos. Es un diplomado que es financiado por el gobierno suizo y el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Tenemos cerca de 40 participantes de las municipalidades de Guatemala y creo que es un buen aporte. Nosotros siempre estamos tratando de hacer ese aporte a través de la Universidad de San Carlos y le digo, en nuestra planta de tratamiento en Aurora 2 tratamos todas las aguas de la colonia Aurora 2. Claro, además, usted mencionaba que lo tienen como planta piloto es una planta y un piloto, proyecto modelo para poderse implementar. Así es. Y entonces preparamos a los ingenieros de Centroamérica. Los ingenieros vienen a hacer su maestría acá en un programa que ya tiene 50 años. Es la maestría más antigua de la Universidad de San Carlos, la maestría más antigua de Guatemala, acreditada internacionalmente. Y tenemos cooperación del programa alemán de intercambio académico, que en lugar de mandar a hacer la maestría en ingeniería sanitaria a Alemania, otros países, manda a los becarios acá a Guatemala.
En este momento tenemos 5 becarios del programa alemán de intercambio académico que se están preparando en ingeniería sanitaria. Bueno, así que el servicio está disponible para darse esa preparación. En los departamentos del país estarán muy atentos, principalmente cuando se habla de tratamiento de aguas residuales. ¿Es aconsejable o no el reciclaje? Esto poniendo en el punto de balanza que se tiene la creencia, bueno, las aguas servidas hay que regársela a los cultivos. Principalmente en el occidente del país suele verse mucho esta práctica. ¿Qué tan beneficioso o riesgoso puede darse? Bueno, cuando se habla de tratamiento de aguas residuales tiene que hacerse en forma integral. No solo la solución al final del tubo. Las aguas residuales tienen propiedades, tienen nutrientes y en áreas donde hay déficit de agua puede ser una opción. Las aguas residuales nunca se deben de aplicar en forma cruda. Tienen que darles aunque sea un tratamiento preliminar. Y también según el tipo de cultivo donde se va a aplicar, así tiene que ser el grado de tratamiento. Yo los invitaría para que fueran a nuestra planta Aurora 2. Ahí estamos haciendo un reciclaje de estas aguas, un aprovechamiento. El proyecto nació inicialmente para conservar las laderas del barranco con riego. Después nuestro operador de la planta se dio cuenta de que crecía el pasto abundantemente y él tenía una vaca. Entonces lo comenzó a cortar y se lo dio a la vaca. Y se han hecho estudios para saber el grado de contaminación de ese pasto, porque las vacas no entran al área de riego. Se corta el pasto y se les da en forma estabulada. Entonces los estudios que se han hecho es para saber qué propiedades alcanza la planta y qué contaminación podemos saber que existe para poder cortar el pasto en forma segura y dársela a las vacas. Y prácticamente se va todo en cadena. Ingeniero Sarabia, mire, el tiempo es rapidísimo y como lo dijimos al inicio, este tema es profundo de abordar. Estamos llegando prácticamente al final de la entrevista, pero quiero que cierre con ciertas recomendaciones de cómo podemos empezar a optimizar el uso de agua en nuestros hogares. Empecemos por la casa. Obviamente las tecnologías se implementarán más allá, pero también nosotros podemos empezar a contribuir cuando usted dice que las aguas servidas domésticas es el mayor problema. Sí, yo creo que tenemos que tener conciencia como ciudadanos. Si nosotros estamos contaminando, tenemos que pagar por esa contaminación. Entonces, las plantas, su construcción, su operación y mantenimiento no es gratis. Entonces hay que pagar. En todos los países se paga por este servicio. Entonces yo creo que esa puede ser una contribución, hacer conciencia que si queremos tener ríos limpios, lagos limpios, tenemos que pagar por la descontaminación de esto. Entonces es increíble cómo es el ser humano. Nos cuesta pagar por una botella de agua y sin embargo vemos que los diamantes son carísimos y la gente paga por eso en otras sociedades. Y no tiene valor para la vida, sino que es un lujo. Así lo vemos en otro sentido en Guatemala, que las personas pagan por celulares, pagan por el cable, y sin embargo, pagar por el tratamiento les cuesta. Y que el agua es vida. Y que el agua es vida. 12 pilares importantes: responsabilidad social y voluntad política para empezar a dar cambios en el tema de tratamiento de aguas residuales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar comunicándonos con ustedes y conocer esa planta piloto, ese proyecto modelo que como San Carlos ustedes están impulsando. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Somos Telediario al Amanecer. Recuerde que las redes sociales están a su disponibilidad. @Telediario GT, nuestro perfil en Twitter. Quédese con nosotros. Regresamos enseguida con más información actual.